en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 2, verso 19. La palabra del Señor dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta preciosísima carta del apóstol Pablo, conocida también como la carta de la independencia del pueblo de Dios, una carta en la que el apóstol Pablo hace una exposición magistral y preciosa acerca de la gracia de Dios y lo que significa la gracia de Dios. El anterior domingo estuvimos mencionando el reino de los cielos, y decíamos en este reino de los cielos, como el Señor lo predica y dice que ahí en el libro de los Hechos, que los 40 días que estuvo con sus discípulos, dice que les enseñaba acerca del reino de los cielos. Y el domingo pasado iniciamos puntualizando y definiendo que este reino de los cielos ahora está sustentado en una nueva constitución, ya no bajo la ley de Moisés, sino en la gracia traída y presentada por el Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan dice: porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia ha sido presentada por Cristo Jesús. Y esta mañana, permítame hacer un análisis, que escudriñemos juntos y profundicemos en la gracia de Dios. Y para ello, permítame, por favor, leer nuevamente y que podamos poner de una manera especial, una atención especial en esta lectura, esta porción de las Escrituras, en la que, permítame decir así, en mi modesto entender, el apóstol Pablo concentra toda la revelación de la carta, esta carta a los Gálatas, en un escenario muy difícil, que en un momento lo voy a contextualizar. Pero en estos pasajes el apóstol hace un resumen y compacta una revelación tan importante para nuestras vidas, que cambia nuestras vidas, ya la vida del cristiano, voy a decir así. Verso 19, nuevamente, por favor, acompáñeme. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió
Cristo. ¿Qué estaba aconteciendo en la iglesia de los Gálatas, en Galacia? La palabra del Señor, cuando estudiamos esta carta, nos muestra un escenario bastante difícil, un escenario que había empezado en un momento de la vida del apóstol Pablo. Dice aquí la Escritura de que él les había presentado el Evangelio, y dice: les presenté el Evangelio a causa de una enfermedad. Y dice: enfermedad que fue una prueba para ustedes. Pero ustedes no me despreciaron, dice, ni me menospreciaron. Y en ese tiempo difícil, el apóstol Pablo, ese tiempo de prueba para su vida también, nos revela de que presentó el Evangelio, y un Evangelio de gracia tan especial, tan hermoso. Pero en el tiempo en el que el Señor, en el que el apóstol Pablo estaba predicando, los historiadores y estudiosos de la palabra, contextualizando este escenario, nos comentan de que por detrás del apóstol Pablo venía una secta, no diré secta, venía una corriente de judíos que se había convertido, y que luego de que Pablo levantaba una iglesia o predicaba en una iglesia acerca de la gracia, este grupo llegaba después de él y luego enseñaba de que era necesario guardar los ritos y la ley de Moisés, además de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Entonces le llega la información, la noticia al apóstol Pablo de que la iglesia de los Gálatas estaba en este momento, dice, se les conocía a este grupo que predicaba esta doctrina, los judaizantes. Y era una doctrina que enseñaba a volver a los ritos de la ley de Moisés. Y además enseñaba de que era necesario hacerlo para completar la salvación, para que permaneciera en la salvación. Y cuando el apóstol Pablo se entera, escribe esta preciosísima carta que hoy el Señor nos regala también a nosotros, y establece y fundamenta lo que es la gracia de Dios, y les explica a esta iglesia tan preciosa, a la que él amaba tan profundamente, les explica de una manera tan especial, tan clara, tan profunda, el asunto de la ley y la gracia. Y permítame en esta mañana yo poder hacer ese resumen, esa definición que hace el apóstol Pablo con respecto de la gracia, mi amado hermano. En este pasaje tan especial que acabamos de leer, y que va a traer a nuestras vidas la revelación que el apóstol Pablo vivía. Permítame decirle en primer lugar de que era bastante complejo para el pueblo de Israel, para los que se convertían al Evangelio. Era bastante difícil entender o asimilar lo que Pablo les estaba explicando, porque ellos estaban acostumbrados. Por cientos de años ellos habían recibido una instrucción de que era necesario guardar la ley, y al guardar la ley tenían la bendición de parte de Dios. Permítame explicárselo de esta manera. Mientras vamos leyendo la Escritura, y yo voy a tratar de puntualizar o decir algunos conceptos que permitan aclarar y que no nos confundamos en lo que vamos a explicar esta mañana. Todo el Antiguo Testamento explica
y explicaba, y era instrucción para el pueblo de Dios, y tenía el mensaje de una expresión, una fórmula muy especial, que en matemática nosotros le decimos P, entonces Q, para los matemáticos. Para los que no son matemáticos, quiere decir que si se cumple un antecedente, ese antecedente tendrá un consecuente. ¿Está bien? Permítame hacerles un ejemplo. La palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Amén. Entonces tenemos ahí un antecedente y un consecuente. Tenemos una instrucción de conocimiento de la palabra del Señor, que nos dice: si usted honra a su padre y a su madre, entonces su vida será larga sobre la tierra. Y dice más todavía, y dice: todo te saldrá bien. Qué tremenda bendición, mi amado hermano. Y la palabra del Señor dice, el Señor Jesús, permítame ir ahí asentando conceptos. El Señor dice: yo no vine para abrogar la ley, yo vine para cumplirla. Pero esa estructura de instrucción que luego el pueblo de Israel, los fariseos, los escribas, los estudiosos de la ley, le hicieron muchísimas derivaciones, hicieron muchísimas interpretaciones. Esa instrucción, y que tiene esa estructura prácticamente toda, tiene esa forma, un antecedente y un consecuente. Quiere decir, si yo hago esto, entonces acontecerá esto otro. A ver, hagamos el ejercicio. En esta instrucción de la ley, ¿cuál es el antecedente? Honra a tu padre y a tu madre. Muy bien, si yo honro a mi padre y a mi madre, ¿qué acontece? Voy a ser de larga vida sobre esta tierra y todo me va a salir bien. Esa es la bendición. A ver, yo tengo un antecedente y tengo un consecuente. Lo que la palabra nos está diciendo: si tú haces esto, entonces te acontecerá esto otro. Permítanme ahora hacer una inferencia. Inferencia quiere decir una derivación de la instrucción. Amén. Miren, es más o menos para que vean cómo iban pensando los fariseos, ¿no? No quiero decir que pensaban mal, eran muy inteligentes, ¿no? Mire esta inferencia. Si la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da, y dice: y todo te saldrá bien, ¿qué pasa si yo no honro a mi padre y a mi madre? Rapidito voy a parar los manascos, dice uno, ¿no? Y todo me saldrá mal. ¿Eso dejó de ser? No, sigue siendo. Está vigente. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Amén. De tal manera que lo que enseñó el Señor tiene un norte, un objetivo. Yo quería hoy día traer una presentación. Perdónenme, no lo logré, diré más bien. Quería mostrarles un gráfico, pero el próximo domingo lo haré. Hoy trataré de dibujarlo y usted tratará de imaginarlo. ¿Amén? ¿Qué es lo que quiero significar esta mañana? Que es importante entender, que lo mencionamos el anterior domingo también. Toda la ley, cada arista de la ley tenía un foco. Hacia dónde se enfocaba, quiere decir que va hacia un mismo punto único. Cada uno de los 10 mandamientos tenían un mismo punto. Todos apuntaban al mismo concepto, aspecto, principio maravilloso. Y ese principio se llama amor. Amén. De tal manera que
permítame decirle así, la ley, toda la ley, la palabra del Señor nos muestra que la ley fue dada para un escenario algo complicado en el que se encontraba el ser humano. Y permítame definírselo así, un poco teológicamente, para asentar estos conceptos. Cuando Adán y Eva pecaron, la palabra del Señor dice, les dijo, de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero de este árbol, del árbol del bien y del mal, no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. El día que comieron, murieron. ¿Amén? La muerte entró en la integridad del ser humano. Hemos dicho de que el ser humano es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Ya explicamos que la muerte, cuando entró, impactó toda la integridad del ser humano, toda su naturaleza se llama. En el cuerpo cambió la gloria que tenía el cuerpo y ahora se volvió un cuerpo mortal. Quiere decir, empezó a envejecer el ser humano hasta la muerte. Pero además, dice la Escritura, de que en el cuerpo cambió su naturaleza del cuerpo. Y dice que el cuerpo fue ahora susceptible a una influencia que la palabra del Señor llama la concupiscencia. En Gálatas le llama los deseos de la carne. De tal manera que ahora en el cuerpo del ser humano hay una naturaleza pecaminosa, conocida como la concupiscencia o los deseos de la carne. Esa fue la condición en la que quedó el ser humano, su cuerpo quedó en esa condición, ahora mortal, yendo hacia la muerte y con una naturaleza pecaminosa, los deseos de la carne. Pero además la muerte alcanzó también al alma del ser humano. Y dijimos que en el alma del ser humano la muerte significó su caída moral, la caída moral del ser humano. Y hemos ya mencionado en otros momentos, permítame pasar muy rapidito para los que tal vez no estuvieron en esas prédicas o enseñanzas. El alma, para lo que estaba diseñada, para las emociones que estaba diseñada, de repente empezó a experimentar otras emociones que empezó a percibir, a experimentar a causa de su caída, de la caída, del pecado, la muerte en el alma. No es que desapareció la almita, el cuerpito cayó como palito, digamos, ¿no? Y el espíritu también, no. Adán y Eva siguieron caminando, siguieron viviendo muchos años más, pero la muerte entró en ellos y afectó todas las áreas de su vida. Ya dijimos el cuerpo, ahora estamos mencionando el alma. Y el alma del ser humano estaba diseñada para experimentar emociones maravillosas, creadas por Dios. Pero ante el pecado, el alma del ser humano empezó a experimentar emociones muy difíciles. Y esas emociones difíciles, escuche bien lo que voy a decirle, esas emociones que empezó a experimentar, le llevó a tomar decisiones muy equívocas, decisiones terriblemente equivocadas en su vida. Fue caminando, y ahorita se los voy a graficar. De tal manera que el alma del ser humano quedó en una condición compleja también. Y el espíritu humano, la muerte del espíritu humano significó la interrupción de la comunicación fluida, perfecta, armoniosa con el Espíritu Santo de Dios. Amén. De tal manera que ahorita estoy queriendo dejar al ser humano en un escenario en el que se encontraba complejo y en el que se encuentra cualquiera que no ha aceptado a Cristo en su corazón. Permítame mencionar solamente
con respecto del alma para poder entender un poquito ese escenario tan complejo. Y fíjense cómo cuando yo, esas emociones que no estuve diseñado para vivirlas, voy a decir así, impactan mi vida, pueden guiarme a tomar decisiones equivocadas, además influenciado por los deseos de la carne. Voy a darles un ejemplo. ¿Cuál fue la primera emoción que experimentaron Adán y Eva luego de la caída? Una emoción que no debían experimentar, no estaban diseñados para esa emoción. ¿Cuál fue? Tuvieron miedo. Miedo. Dígale al de al lado, a ver, miedo. Algunos ha sido bien gráfico porque le ha tocado al lado de su suegra. Miedo. Tiemblan los hermanitos. Es broma, por favor. Hago extensiva mi expresión de disculpa y perdón a todas las suegras aquí presentes. Esa emoción que experimentó el alma del ser humano, dice la palabra del Señor, le dice, el Señor empezó a buscar a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Y Adán le dice, Señor, tuve miedo y me escondí. Fíjese esa expresión, esa decisión ante una emoción de Adán y Eva. Se encontraron enfrentándose, voy a decir, enfrentando la consecuencia de su pecado. Ahora se encuentran con un sentimiento nuevo en su vida, con una emoción, voy a decir más bien, una emoción nueva, que es el miedo. Y la decisión que toman, ¿cuál es? Esconderse. Déjeme decirle que es una ruta común, es un patrón. Cuando alguien peca, lo primero que acontece en su corazón es que luego tiene miedo a la consecuencia de su pecado. A ver, de nuevo, se lo voy a decir en español. Cuando alguien peca, viene miedo, ¿no? Por la percepción de la consecuencia del pecado. Y fíjense esa decisión equívoca. En vez de enfrentar el error, pedir perdón, resolver el problema, entonces ¿qué hace? Se esconde, huye. Miren lo que dice la palabra del Señor. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Se los voy a graficar un poquito más. Pero esto, por favor, pura casualidad. Nadie tiene prohibido hacer inferencias sobre su hogar. ¿Ya? Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. No cuentan de familias, matrimonios en Vladivostok. Familias que no conocen al Señor, por supuesto. ¿No? De que llega el esposito, ¿no? Y después, mi amor, un ratito, por favor. Y anda huyendo sin que nadie lo persiga. Y ya la hermanita que hace, la vladivostokiana, para las orejitas, a la gente le pasa algo, de amor. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Nada. Uy, que esta media bruja. Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice la palabra. Y así Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron. Pero voy a enfatizar lo siguiente. Experimentó el ser humano una nueva emoción. ¿Cuál es la emoción? Miedo. La primera emoción al caer el ser humano que experimentó, ¿sabe cuál fue? Miedo. ¿Sabe cuál es la emoción que hoy está devastando a la sociedad del siglo nuestro? 21.
¿Sabe cuál es? Miedo. La gente vive con miedo. Miedo que se traduce luego en ansiedad, en estrés, preocupación, angustia, depresión. Miedo. Miedo al día de mañana. Algunos tienen miedo aún a que amanezca, por lo que sienten que les puede esperar ese día. Miedo a los problemas que tienen que enfrentar. Miedo a la enfermedad. Miedo a la economía. Miedo a las finanzas. Miedo a perder lo que tienen. Miedo a no alcanzar lo que no tienen. Miedo. Miedo que llena sus vidas de infelicidad. Eso es lo que hay hoy día en los corazones de la gente. Una emoción para la cual no fue diseñado el ser humano. La experimentó cuando cayó. Permítame mencionarle, seguir, para que podamos asentar bien hacia donde queremos ir hoy día. Fíjense, cuando vamos leyendo el Génesis, hay otra emoción que aparece en el corazón del ser humano, dañina. ¿Cuál es? Envidia. Dice que Caín tuvo envidia de Abel. Vio que la ofrenda de Abel era aceptada, porque dice que trajo de lo mejor, trajo con amor su ofrenda a Dios. Dice que Dios la vio con agrado, la ofrenda de Abel. Y dice que Caín tuvo, ¿qué cosa? Envidia en su corazón. Tuvo envidia. Y esa envidia lo llevó a experimentar a que los deseos de su carne, escuche bien lo que voy a decirle, mi amado hermano, los deseos de su carne empiecen a florecer para dar fruto, y fruto de muerte. Dice que los deseos de la carne, aquí en Gálatas explica el apóstol Pablo y dice, porque los deseos de la carne son manifiestas, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, celos, iras, contiendas. Sí, siento una pregunta telepática. ¿Los celos son deseos de la carne? Sí, son deseos de la carne. Mire, viene celo, y después que viene ira, después viene contienda, después viene disensión. Más adelante va mencionando, dice homicidios. Y vemos nosotros a Caín experimentando una emoción terrible, la envidia, una emoción que viene directo desde el infierno. Viene al corazón y luego hace tomar una decisión de un deseo de la carne, el homicidio. De tal manera que Caín mató a Abel. Tomó la decisión de matar a su hermano. ¿Sabe por qué? Porque estaba siendo bendecido por Dios. Tenga mucho cuidado. No permita, mi amado hermano, no existe, por eso la palabra va mostrando, no existe emoción más ruin que la envidia. Puede verlo usted en los 10 mandamientos. No codiciarás, no tendrás envidia, quiere decir, la mujer de tu prójimo, ni su tierra, ni su ganado, ni su vaca, ni su perrito, ni su auto, ni su casa, ni su nada envidiarás. No debemos dar lugar a esa emoción, dice la palabra del Señor. Y así como esa emoción, muchas otras emociones para las cuales no estamos hechos. Por eso es que cuando alguien experimenta una emoción para la cual Dios no nos creó, empieza a tener consecuencias en la vida.
Mire lo que dicen los científicos. Más del 90% de las enfermedades tienen que ver con el estrés, la ansiedad, la angustia, la depresión en el corazón de las personas. Te lleva a un momento en el que te enfermas. Hay personas que colapsan nerviosamente. ¿Sabe qué significa eso? Han estado andando en primera, ¿sí?, haciendo una comparación con un auto. Eso es estar todo el tiempo estresado, todo el tiempo angustiado. Es como estar en primera y no poner segunda nunca. ¿Sabe qué va a pasar con ese motor? Se va a fundir, se va a calentar. No está hecho para estar todo el tiempo andando en primera. Esas son emociones que no fueron hechas para nosotros. Por eso dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué era todo lo que Jesús le decía a sus discípulos? No todos. ¿Sabe que siempre llegaba ante la prueba? Ellos entraban en una prueba, en una tribulación, en un problema. ¿Y sabe qué les decía el Señor? No teman. No teman. ¿Saben cuál era el examen? A ver si temían o no temían. Se lo voy a decir de otra manera. A ver si confiaban o no confiaban. A veces las mujercitas se asustan más rápido. ¿Será en su casa, pastor? En mi casa se asustan porque yo grito fuerte. Cuando digo que se asustan más rápido es que a veces hay un problema y la esposita se asusta más rápido, ¿no? Dice el esposo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y si el esposito es asustón también, ahí nomás se desmaya, ¿no? Y generalmente, allá en Vladivostok, a la mujercita les gusta charlar de estos temas por la noche. Justo cuando uno tiene que dormir. ¡Qué bendición! Mi amor, te cuento, mañana tenemos que pagar. Y el hermanito me hace unos huevos de huevo frito, ¿ya? No tiene ni idea de cómo va a pagar al día siguiente la hermanita. Era nomás para que no te olvides. Gracias, mi amor. No haga eso. Como dice la palabra, esto no debe de ser así. Debe descansar al hermanito, no sea así. ¿Sabe qué le digo? Esa es mi esposita. Ella ve los problemas, pues, ¿no? Y entonces me dice ella, ya luego del atardecer, escondido el sol, ¡tan! Siguen preocupaditas, pues ellas, ¿no? No le ve la carita, ¿no? Y me dice: mi amor, ¿qué vamos a hacer, pa? Y me presenta el problema, pa, ¿no? Mañana. Y yo le digo: mi amor, estoy atendiendo estos temas mañana desde las 7 de la mañana. Todos estos asuntos han quedado suspendidos hasta mañana, a las 7 de la mañana. Al principio era difícil, pero hoy ya lo manejamos muy bien, ¿no? Tratamos de darle con todo lo que tenemos que dar, toda la responsabilidad, el esfuerzo, la valentía, hasta cierta hora, y de ahí confíe en el Señor. Amén. Ya descansar, ya hicimos lo que tenemos que hacer. Ya hicimos, mi amor, hicimos. Aleluya, gloria a Dios. Esperemos el milagro ahora. Abrí bien tus ojos, porque para el que cree todo es posible. Apréndase esta para... Usted le va a decir a la esposita: mi amor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ella le dice: no te he dicho que si trabajas vamos a comer. Porque dice la palabra que el que no trabaja, que no coma. Así que levantate, papito. Permítame encarrilarme
El ser humano quedó en ese escenario, con su espíritu, dijimos, desactivado, su alma caída moralmente, experimentando emociones terribles, su cuerpo ahora ya susceptible al deterioro hasta la muerte, al envejecimiento y yéndose. Hay un amigo que dice: hermano querido, es hasta los 40 nomás la garantía. De los 40 para allá ya vas a ver cómo empieza todo a sonarme. Su verdad, chico. ¿Sabe cómo son las charlas ahora? Me dice, ¿no? Ya empieza uno a charlar y decir: ¿cuántas pastillas estás tomando vos? Ya por colores. Después de los 40 se acaba la garantía. Ya no se puede devolver el producto, quiero decir, por si acaso. Entonces, ese escenario en el que el ser humano quedó, y para ese escenario, escuche bien lo que voy a decir, fue diseñada la ley. Lo digo de nuevo. La ley de Moisés fue diseñada para ese escenario. Una persona que había sido afectada por la muerte, por la desobediencia, y se encontraba con su carne muy alimentada, su alma en conflicto ahí, una caída moral, su espíritu desactivado, se llama la muerte espiritual. Cuando usted lee aquí, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, está hablando ¿de qué? De la muerte en la que se encuentra una persona. La muerte espiritual, ese escenario en el que vivía. De tal manera que, escuche bien lo que le voy a decir, cuando el Señor entregó la ley en el Sinaí, 50 días después de la Pascua, que se conoce como Pentecostés, la entregó para esas personas en ese escenario. En ese escenario. Y déjeme decirle lo siguiente: cada uno, insistiendo en el concepto que estoy transmitiéndoles, cada uno de los principios de la ley o expresados en la ley tenía un enfoque y un norte que se llama, ¿qué cosa? El amor. El amor. ¿Y qué era lo que debía el pueblo de Israel entender? Dice que cuando usted lee Gálatas y lee el propósito de la ley, ¿no? Ahí en el verso 19 del capítulo 3, usted lo va a leer, dice de que la ley fue dada para nosotros como un ayo. Era sombra de lo que había de venir. Era como haber encendido el foco y darnos cuenta de nuestra limitación como ser humano. De tal manera que, miren lo que voy a decir, porque a veces nos limitamos a darme cuenta que no podía cumplir la ley. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ya en Romanos, del capítulo 6 hasta el capítulo 8, dice: el mal que no quería, eso hago. Y el bien que quiero hacer, no hago. Me encuentro en esa situación, dice el apóstol Pablo. Déjeme decirle lo siguiente: ¿qué era lo que debía descubrir el pueblo de Israel? Que lo que no estaba pudiendo hacer era amar. ¿Qué pasó? Cada arista de la ley que enfocaba y tenía una línea directa hacia el amor, todos los mandamientos van al amor. Cuando usted le mueve un grado, ya no va al amor y se convierte en religión. Una religión. Se convierte en una religión que tiene normas, principios. En eso se convirtió. Lo que Dios les dio para que ellos se den cuenta que lo que necesitaban hacer era amar. Entonces ellos lo vieron como se movió un grado, 2 grados, algunos lo movieron mucho, y terminó siendo para sus vidas una religión. Y déjeme decirle algo: cuando yo aplico ley sin amor, se convierte en una religión. Y entonces
empieza a sufrir. Voy a decir lo que... Si usted pone ley en su casa y no amor, entonces su casa va a sufrir. Su esposa va a sufrir, el esposo va a sufrir, los hijos van a sufrir, porque lo que usted tiene ahí es una religión. Entonces, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos está significando? Que esto que era para ese escenario, cuando ya, decíamos el domingo pasado, cuando alguien acepta a Cristo en su corazón, escúcheme bien, cambia su estado. Dice la palabra del Señor que nacemos de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no entrará en el reino de los cielos. Se lo voy a decir, se lo voy a parafrasear ahora para entenderlo. El Señor le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo querido, no podrás amar si no naces de nuevo. No podrá florecer el amor ágape en tu corazón si tú no naces de nuevo. Para poder amar, lo que debiste darte cuenta que la ley te estaba guiando al amor. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se apartaron del amor, se alejaron del amor, utilizaron más bien la ley para golpear al hermano, para destruir al hermano, para condenar al hermano. Para eso utilizaron la ley los fariseos. Por eso le dijo el Señor, vosotros sois sepulcros blanqueados. Por afuera estáis muy bien pintaditos, pero por dentro estáis podridos. Era necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, les dijo. Debieron ustedes, les dijo, amar. Debieron cumplir en amor. ¿Qué era lo que tenía que entender el pueblo de Israel? Que era imposible para ellos. Y tenían que esperar con anhelo ese momento en el que el Mesías vendría y ellos podrían amar con el amor ágape. De tal manera que lo que la palabra del Señor nos está diciendo, escuche bien, es que toda la ley se enfocaba en un punto que es el amor. Cuando nacemos de nuevo, ese amor ahora se expresa de una manera que cumple toda la ley, dice la palabra del Señor, porque toda la ley en este solo mandamiento se cumple, el amor. Y mire lo que le voy a parafrasear. Dice la palabra del Señor, el que me ama guarda mis mandamientos. Y este es el mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Qué es lo que había entendido Juan? ¿Qué es lo que había entendido Pablo? Y aquí voy a entrar. ¿Qué es lo que había entendido mi amado hermano? Que es imposible amar si no se nace de nuevo. Es imposible amar si no se está bajo la gracia. Es imposible amar. Yo puedo estar bajo la ley, cumplir. Yo quisiera saber quién de nosotros podría ganarle a un fariseo a cumplir la ley. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Que estaban lejos de Él. Dijeron, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Mi amado hermano, podemos estar en la iglesia y estar viviendo una religión y no estar viviendo en la gracia de Dios. Y es importante entender que me va a revelar si estoy o no estoy viviendo en la gracia de Dios. O si todavía no he comprendido bien y que entré, me presentaron el evangelio y quise cambiar unas normas por otras. Cambié de religión. Le voy a definir lo que es religión. Religión es un conjunto de normas que supuestamente te hacen aceptable delante de Dios. Pero déjeme decirle algo ahora, mi amado hermano. La palabra del Señor nos dice que si yo estoy en gracia, quiere decir si yo he nacido de nuevo, entonces voy a poder amar como Cristo quiere que yo ame. Y se lo voy a decir ahora, voy a entrar un poquito, a hacer una descripción más teológica, para entender el tema de la gracia. En Romanos dice la palabra del Señor
6:23, si recuerdo bien. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabe qué quiere decir la dádiva? La gracia, el regalo de Dios es Cristo Jesús. Lo que debemos entender, y entendió el apóstol Pablo de una manera contundente, es que la gracia es Cristo mismo. Lo que Dios nos está regalando es a su propio Hijo. En Apocalipsis dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces el apóstol Pablo había llegado a una comprensión muy especial y sublime de lo que es la gracia y de lo que es ser un cristiano de verdad. Lo que es ser un nacido de nuevo de verdad. Está diciendo, nacer de nuevo es que la presencia de Dios mismo venga a mi vida y a mi corazón. Dice la palabra del Señor que su Espíritu viene a morar en nosotros y hace templo de nosotros. Dice la palabra: ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo y que Dios os anhela celosamente? La gracia, mi amado hermano, es esa la vida de Cristo en nosotros a través de su Santo Espíritu. Pero esto tiene, mi amado hermano, una connotación muy especial e importante que nos hace la palabra del Señor, que se convierte en un desafío tan profundo. Ese nuevo nacimiento. Mire lo que voy a decirle. La ley fue dada para ese escenario antes de nacer de nuevo. La gracia, la ley del Espíritu, es dada para un nuevo nacido o nacido de nuevo. Para alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha aceptado a Cristo en su corazón. Por eso dice la palabra: ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí en Gálatas. Porque los que sois guiados por el Espíritu Santo, ya no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Y esta declaración tiene una connotación muy fuerte, mi amado hermano. Connotación que hoy día yo quiero traerles como un desafío para entender esto que la palabra del Señor nos está presentando. Mire lo que dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y esa gracia, mi amado hermano, es ese regalo de Dios. Voy a decir así: ese regalo que es Dios mismo viniendo a habitar en nosotros, y que viene con, escuche bien lo que voy a decir, con una bendición completa. De tal manera que el Señor nos vuelca la fórmula, y lo que era P entonces Q, Él lo hace Q entonces P. ¿Sabe qué significa? Que el Señor te dice: ahora yo te bendigo completamente. ¿Qué responderás? Voy a tratar de graficárselo. Allí en un tiempo con mis amados niños, le digo yo, más chico Johancito, le digo: mi hijo querido, vamos a hacer un trato yo y usted. Y él, con sus ojitos, atento. Y le digo: muy bien, usted me trae, por cada 100, nos cambiaron, en mi tiempo era 70, por cada 100 que usted me traiga sus exámenes, yo le voy a dar un premio. Y bueno, el premio tenía un monto, ¿no? Después me di cuenta que no fue muy buen negocio. No salió bueno el muchacho. Y él me traía pues sus 100.
Y cómo su mamá le enseñó a tomar nota, che. Así que él me traía 100, papá, mira, tiene premio, me había guardado su examen, ¿no? Porque me lo iba anotando, ¿no? Era con cargo a cobro pronto pago, ¿no? Y él tenía su secuencia y tal. Un día le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Traigas 100 o no traigas 100, igual te voy a dar el premio. Y siguió llegando a los 100. Y parafraseando le digo a mi hijo, igual te voy a dar el premio, lleguen los 100 o no lleguen los 100. Y él me dice, los traigo porque te amo. ¿Y sabe qué? No pasan días que él siempre me dice, me voy yendo, te quiero, papá. O me WhatsApp, te quiero, papá. ¿Qué estoy queriendo graficarle, mi amado hermano? En la ley, nosotros hacíamos las cosas por los beneficios. Nosotros hacíamos las cosas por la bendición. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Sí? Me voy a portar bien para que Dios no me castigue, para que Dios me bendiga, para que esto me salga bien, para que esto... Viene el Señor y te dice, te voy a bendecir. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1. ¿Qué responderás tú? Yo me bendijo, entonces me echo a perder, digamos, ¿no? ¿Sabe qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Que nosotros hagamos ahora las cosas porque lo amamos. Ya no lo hago por el premio, lo hago porque te amo. Eso cambia la gracia. Ese es el cambio de la ley con la gracia. Y le voy a decir algo. Aquí en la ley hacían sus mejores intentos para lograr amar. Porque todo se encierra en ¿qué dijimos? En el amor. ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Israel? Que no amó. No amó. Despreció a los demás. Se despreciaron entre ellos. No amó. Y ahora bajo la gracia, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Ahora sí te es posible amar. Ahora tienes toda la condición espiritual. Te he dado libertad completa. Tu espíritu ha sido activado. Ahora ya tienes comunicación fluida, directa con el Espíritu Santo de Dios. Ahora tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora tu alma, escucha bien lo que voy a decir. Ahora tu alma puede experimentar. Ahora ya la influencia no vendrá de tu carne, vendrá de tu espíritu a través del amor. En emociones tan preciosas como gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Los mandamientos se enfocaban en el amor en un punto. Cuando hemos nacido de nuevo, ahora irradian de nuevo. Ya no irradian mire lo que voy a decirle, ya no irradian en preceptos legales, ahora irradian en frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu, que en su expresión cumplirán toda la ley. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Lo que estoy queriendo decir, mi amado hermano, es que en este tiempo de la ley era sombra de lo que había de venir. Ellos solamente se dieron cuenta de que no podían cumplir la ley, que estaban limitados, que estaban realmente complicados y tendrían que haber esperado y anhelado que el Señor les bendiga con su presencia para que sí puedan amar. Y ese amor, mi amado hermano, que aquí la palabra del Señor nos expresa, dice que cuando esa vida de Dios viene a nosotros, ese amor se expresará en gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y permítame aterrizar de la siguiente manera, mi amado hermano. Este desafío que hace aquí el apóstol Pablo tiene una connotación muy fuerte para nuestras vidas. Porque si usted toma esto literalmente como Pablo lo tomó, ¿qué significaba para su vida? Entonces su vida como creyente va a cambiar. Y déjeme contarle algo, déjeme decirle algo, tratando de graficar y explicar esta porción de las Escrituras que es tan importante para nosotros. Porque yo puedo terminar diciendo o sin decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cuando usted es capaz de pararse cada mañana y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, su vida como cristiano va a cambiar de una manera sustancial. ¿Sabe qué significa eso, mi amado hermano? Que cuando usted le dice al Señor, Señor, vive tu vida en mí, usted va a empezar a ver la gloria de Dios. Quiero decirle, mi amado hermano, que su vida va a cambiar de una manera tan especial, tan maravillosa, tan hermosa, que ahora usted no va a hacer las cosas por el beneficio, sino por el amor. Y también el beneficio lo alcanzará. Por eso dice la palabra del Señor, que la bendición te alcanza. ¿Sabe qué? Cuando usted le dice al Señor, Señor, vive tu vida en mí, usted se va a sorprender, mi amado hermano. Se va a sorprender porque Dios, el Señor Jesús, sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Usted se va a dar cuenta, mi amado hermano, que su pasión no cambió. Que la pasión de Cristo sigue siendo la misma. ¿Sabe qué? Cuando a mí me predicaron esta porción, cuando yo la entendí, y no solo la entendí, sino que la aprendí, quiere decir que yo cambié una actitud en mi corazón, que me animé, me desafiaron a decir, mañana en la mañana en tu devocional, dile al Señor que quieres que Él viva su vida en ti. Cambiar a tu cristianismo de ser un seguidor de Cristo. Quiero que eso lo tome con pinzas, por favor. A ser alguien que deja que Cristo viva su vida en él. El que solamente está intentando seguir las pisadas del Maestro se va a dar cuenta que con sus propias fuerzas es imposible. Aquel que le dice, Señor, vive tu vida en mí, usted se va a dar cuenta que el Señor ahora, usted entenderá esa expresión de la Escritura que dice, presentaos vuestros cuerpos como sacrificio vivo, en olor fragante. ¿Sabe qué significa, Señor? Aquí estoy, aquí están mis pies, ve donde tú quieras ir, camina con mis pies, habla con mis labios, Señor, toca con mis manos, Padre. Cuando usted entienda esa declaración del apóstol Pablo, mi amado hermano, usted podrá ver y experimentar la gloria de Dios. Entenderá esa expresión que dice, de gloria en gloria te veo. Sucederán cosas en su vida, mi amado hermano, que podrá para usted parecerle algunas ilógicas, a otras para el hombre natural dice que le parecen locura. Pero son maravillosas cuando tú empiezas a vivir esta experiencia con el Señor. Esa experiencia de poder percibir lo que a Él le agrada. Poder percibir lo que Él es en tu vida. Y empiezas a reflejar esa luz de Cristo. Déjame decirte algo, mi amado hermano. Hasta hoy no he encontrado a alguien que le haya dicho esto al Señor Jesucristo, que no haya tenido otra respuesta de Él. ¿Sabe qué? Cuando yo le dije al Señor, Señor, respondiendo ese desafío de quien me enseñaba en ese momento, un precioso maestro, y le digo, Señor, vive tu vida en mí, Señor. Mi corazón empezó a, ¿cómo puedo decirles? A florecer de una manera tan especial en la percepción del corazón de Cristo. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Empecé a percibir la pasión del Señor. Cuando le dije, Señor, vive tu vida en mí, empecé a recibir de parte de Dios instrucciones muy especiales.
¿Sabe qué es lo que recibía en mi corazón cada día? Cuando iba a la universidad, cuando iba al trabajo, hoy por donde tengo que caminar, siempre la misma voz del Señor no cambia en mi corazón. ¿Sabe qué me dice el Señor cuando yo entiendo Señor, tú me has bendecido tanto, Señor? Me has bendecido de tal manera. Esta sublime gracia, Señor amado, que elegiste a un pobre pecador para salvarlo, Señor. Así que, ¿qué hago, Señor? ¿Sabe qué me dice siempre el Señor? Diles que yo los amo. Y ¿sabe qué? Permítame contarle algunas cosas para que usted sepa, para que usted, se lo quiero decir bien claro, para que sepa qué es lo que va a acontecer con su vida cuando usted se anime a decirle, Señor, vive tu vida en mí. Cuando usted se anime a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Padre? ¿Qué quieres que yo haga? ¿O qué quieres hacer, Señor? ¿Sabe qué, mi amado hermano? Yo le decía al Señor, Señor, vive tu vida en mí, Señor. Yo quiero verte este día, Señor amado. Quiero ver tu gloria este día. Recuerdo, teníamos un amigo, era brillante como estudiante, y estábamos en una materia muy compleja, se llama matemáticas discretas, una matemática especial para el área de computación. Y habían ahí unas transformaciones en álgebra lineal muy divertidas. Y obviamente nos daban un problema y empezábamos con ese problema y podíamos tirarle un día, 2 días tratando de resolver el problema. Mire esto, qué interesante. Él se había amanecido, había estado un día estudiando, se había amanecido, había estado el otro día, y nosotros estábamos estudiando otra materia, y cuando llega él dice, resolví el ejercicio, resolví el problema que nos planteaban. Entonces, claro, todos los que estábamos ahí, amigos, muy amigos de él, ¿no? Le dijimos, oye, mostrarnos, enseñarnos cómo lo hiciste. Y él nos dice así, ni idea. Me costó 2 días sin dormir para resolverlo, para que yo se los entregue. No. Intenten, hombre, les va a hacer bien. Van a aprender harto. Bien, hombre. ¿Qué es lo que estaba pasando en su corazón? Que no estaba pudiendo dar de gracia. No estoy diciendo que era en el examen, ¿no? En el examen no se haga gracioso, hermano. ¿Ya? Bueno, la gracia, no te olvides de la prédica del pastor. Pasame la 1, digo, ¿no? Voy a recibir de gracia, digo. No, esto era afuera, no estudiando. Pero ¿sabe qué? A mí me enseñó mucho ese escenario. Porque cuando él nos dijo así, era como que me enciendan un foquito con respecto de la gracia. ¿Sabe qué es la gracia? Es eso, mi amado hermano. Es que te den algo que no te costó nada. Recibes una bendición y un beneficio que no te costó nada. Y nos cuesta tanto decir, ¿cómo voy a recibir esto sin pagar el precio? Yo quiero pagar, alguito quisiera. ¿Sabe qué es lo que Dios te dice? Déjame vivir tu vida, mi vida en ti. Eso es lo que Dios espera en la gracia. Y cuando Dios te va diciendo, ¿sabe qué? A ese hermano brillante, ya estábamos en el centro de investigación, trabajando juntos. Y cuando yo trabajaba con él, había algo que, permítame decirle así, mi amado hermano, cuando yo le decía, Señor, vive tu vida en mí, Señor. Y el Señor me decía, dile que lo amo. Cuéntale de mí. Así que ese amigo, parábamos juntos, estudiábamos juntos, estábamos en el centro de investigación juntos, estábamos.
Yo le predicaba del Señor. Yo le decía del Señor. Un día, mi amado hermano, porque en su misericordia, cuando usted dice la palabra de Dios no vuelve vacía. Un día llegó, me tocaron la reja, salí yo y estaba mi amigo ahí, mi compañero, y me dice él: Uy, quiero charlar con vos. Vos me has hablado mucho, casi mucho como años. Pues tú ya era cuando ya habíamos salido, ya estábamos profesionales. Yo toda la carrera le prediqué. Me dice: ¿sabes qué? Ya no aguanto más. Esa paz de la que siempre me hablas, esa paz de la que me predicas, ese amor que decís que Dios tiene por mí, yo lo quiero, ya no aguanto más. Ahí en la calle, en la vereda de un barrio, me dijo: ¿qué tengo que hacer? Y yo me sabía esta forma, que es la forma que me sé. Le dije: tenés que aceptar a Cristo en tu corazón. Y aquel día brilló más que nunca, mi amado hermano. Era un día de sol radiante, pero el sol quedaba opacado para lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Ese día, ahí en la calle, lo hice hacer una oración que no le importó quién pasaba o no pasaba. Ese día él nació de nuevo. Hoy es un gran líder en una iglesia. Un hijo de Dios con toda su familia, sirviendo a Dios. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Cada que yo me presento delante del Señor y le digo: Señor, vive tu vida en mí, el Señor sigue siendo el mismo. Siempre el Señor me dice: quiero decirle a alguien que lo amo. Puedo utilizar tus labios, puedo utilizar tus pies, puedo utilizar tus manos. ¿Sabe qué? Cosas difíciles, no difíciles, quiero decir, cosas que no las va a comprender al principio. ¿Sabe qué? Para mis compañeros era locura. Mis compañeros me miraban: Bubi, no hagas eso, Bubi. Pariente, estábamos en una carrera que era muy complicada. Se necesitaba estudiar muchísimo. Y ellos me decían: Bubi, tenemos examen y vos te estás yendo a predicar. Y yo le decía: reprenden el nombre de Jesús. Yo le decía: no te preocupes, yo sé en quién he confiado. Y me iba a predicar. No quiero decir que no estudiaba. ¿Sabe qué? Para que me entienda bien, ¿no? Ya sé que los hijos, ¿no?, de los hermanitos ahí: ¿dónde va, papito? Estoy yendo a predicar, dijo el pastor, digamos. Que estudie otro, digamos, ¿no? Que otro que tenga tiempo. ¿Sabe qué? Estábamos estudiando juntos. Y yo predicaba los miércoles, teníamos un grupo en la universidad. Y predicábamos, hacíamos campañas, repartíamos. Ya les voy a contar ahorita, ¿no? Nos divertíamos un montón, ¿no? Entonces, yo tenía miércoles 8 de la noche. Estábamos estudiando y estábamos resolviendo uno de esos problemas de los propios. Y yo les digo: ven, Bora. Tengo que ir, le digo, a predicar. Vuelvo. Volto. Y me fui a predicar. Y ellos me decían: uy, no hagas eso, te vas a aplazar, te estás yendo a predicar, que vas a ir a... Porque nosotros no perdíamos oportunidad para hacer, era un feriado, hacíamos un paseo, invitábamos a todos los compañeros, allá llamamos que sea Panchito, algo nos inventábamos, hacíamos ayudantía para conseguir fondos y luego les invitábamos. Era un éxito, porque en la universidad viera cómo los pelados tienen hambre, ¿no? Éxito, les prometo, verdad, ¿no? Me recuerdo yo que estaba, el grupo iba creciendo, y de repente, después de exámenes o cuestiones difíciles, empezaba menos, oye, hay que darle impulso al asunto. Hacíamos unos panfletos, unos volantecitos, churrasco, gratis. Se llenaba de nuevo, gloria a Dios.
De ahí se impulsaba de nuevo el ministerio. Nos hubieran visto, no teníamos ni idea, ¿no? Con mi esposita, novios éramos en ese tiempo. Le digo, conseguimos una parrillita. Yo, en mis primeros pininos de churrasco, ¿no? Echamos una parrillita de piso, ¿no? Le pusimos ladrillos, con la altura, ¿cómo estará? ¿Cómo no estará? Echámosle. Primera vez yo haciendo churrasco. Así empezó el ministerio. Y le digo a mi esposa, era mi novia en ese tiempo, le digo, ¿sabes hacer arroz? Me miró, claro. Pero sus ojitos, dije yo creo que sospecha. Ahí nos vieron, ¿no? Pusimos la carne, le íbamos marcando a la izquierda, a la derecha, al norte, al sur, ¿no? Que vaya dorando esa carne, ¿no? Y la esposita, en ese tiempo la novia, ¿no? Echamos el arroz. Te cuento que lo veo muy aguado. Fácil esto, me dijo. Se le llama arroz. Le llamo arroz. Cuando vi, oye, el arroz se lo tomó el agüita. Está seco, le dije. Tranquilo, me dijo, se le echa leche. Teníamos otro amigo. ¿Cuánto necesitaremos? Éramos hartos, pues pelados, ¿no? Entonces, 1 kilo de arroz nos pusimos a hacer. 1 kilo de arroz. ¿Cuánto de queso será? 1 kilo también, dijo. Rayamos arroz, rayamos queso, ¿no? Oiga, dígase usted que eso rindió una bendición. Claro, se multiplicó el arroz. Se llenó la olla, otra olla. Hicimos transbordo de... No, fue un queso espectacular, ¿no? Primero que nos salió pututú, pero con amor, ¿no? Con amor. Y muchos se convirtieron. Me decían mis amigos, Jubi, estás loco, te vas a aplazar. Le voy a decir algo para la gloria de Dios, mis amados hermanos. Yo no podía, yo le decía al Señor, vive tu vida en mí. Y eso desbordaba en mi corazón. Por eso no conozco un cristiano que esté en la vida de Cristo rebosando, que esté con su boquita cerrada, sin decirle al que no le conoce al Señor, Dios te ama, quiero contarte lo que hizo por mí, es imposible para mí. Y en ese tiempo, ¿sabe qué? Habían cosas, yo orando al Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y sabe qué me dice el Señor? Llama a mis hijos. ¿Qué número, Señor? No, me dice, quiero que vayas curso por curso. El Señor me había hecho muy hábil académicamente. En lenguaje, en inglés se dice nerd. Bueno era. Ya saben, nueva definición, hábil académicamente. Cuando ve así con su peinadito, pintecito, hábil académicamente. Nerd. Entonces, ya era conocido, estaba ya casi en los últimos años. Y el Señor me dice que vaya y llame a los que tenía que llamar. Entonces le dije, Señor, ¿cómo los llamo? Y el Señor me dice, vas a formar un grupo de investigación que llevará mi nombre. Le pusimos GCI Soft, Grupo Cristiano de Investigación de Software, ingeniero de sistemas, ¿no? Informático. Pasaba por los cursos, me conocían todos los profesores, yo estaba, si no me equivoco, en 5º año, empezando 5º año. Pasaba, Oliva, Gubi, ¿cómo está? ¿Me permite 2, 3 minutitos? Claro, pasaba yo. Hermanos queridos, quiero convocarlos en el nombre del Señor Jesucristo para hacer luz en medio de las tinieblas. Aquellos que son cristianos saben lo que les estoy diciendo. Los otros, no se preocupen. Hagan caso omiso. No quiero ningún incircunciso.
Me fui así curso por curso, los profesores me miraban. Yo siempre dije, de tanto estudiar uno se vuelve loco. Salía muy descansada. No estudié tanto ya. No. Aparecieron unos 15 del equipo SWAT. No es que tenían vergüenza del evangelio, es que estaban camuflados. Nadie sabía. ¿Sos cristiano? Le digo. Sí, hace 10 años. Otro. Nací cristiano. ¿De qué estás jugando? Le digo. No, pues nadie sabía que era cristiano, ¿no? Misericordia, pero bueno. Tuve el primer tiempo con ellos. Y luego les dije, muy bien, vamos a hacer una siguiente convocatoria ya para enseñar. Pasé la segunda vez y les dije, quiero enseñarles bases de datos. Era mi especialidad. El que quiera aprender, ¿cuánto último? Gratis. ¿Qué? ¿Gratis? Sí. Solo van a tener que escucharme 15 minutos. Y luego la materia. Meta. Se llenó. Y yo tenía mis 15 del equipo SWAT. Lo había entrenado ya para llevar un librito que se llamaba Tu Nueva Vida en Cristo, del ISI, Instituto Internacional por Correspondencia de la Universidad Global. Espectacular. Material de lujo. Me lo regalaron en unos libritos hermosos. No era folleto, libro. Me lo regalaron. Así que yo le dije, muy bien, chocolatines, ustedes van a enseñar. Lo que les enseñé, ahora ustedes lo van a enseñar. De tal manera que ustedes, a todos estos que están viniendo aquí, se van a agarrar de a 5, de a 4, de a 6, de ahí, y entre los breaks de materia y materia, ustedes les van a enseñar la palabra del Señor. Aleluya. Ahí veía usted, entre los breaks, que yo pasaba, ¿no? Veía los del equipo SWAT ahí tan sentadingo, enseñando. ¿Sabe que hoy son catedráticos, decanos? Esos que estaban enseñando son siervos del Señor y otros que aprendieron ahí. ¿Sabe qué me dice el Señor? Con esto voy a aterrizar. Lo que estoy tratando de decirle es que cuando usted le diga al Señor, Señor, vive tu vida en mí, el Señor sigue siendo el mismo. No se equivoque. Si le va a decir, sepa que el Señor seguirá con su pasión rescatando almas para el reino. ¿Sabe qué? Me dice el Señor, estábamos en campaña, mire esta de luz. Estamos en campaña. Y me dice el Señor, Él va a ser el rector. Quiero que vayas con el equipo, con los que eran maestros del centro de investigación, ese grupo de investigación. Quiero que vayas, le digas que va a ser rector y que querés orar por él. ¿Te aseguro, Señor? Le dije. Es amigo de mi padre. Mi padre es uno de los más notables investigadores de la universidad. Pero cuando me veían decían, oye, un amigo de Uber había creído en Dios, digamos, ¿no? Hice una cita con el rector, no era rector en ese momento, ¿no? De autoridad todavía, de otro cargo. Como estaban en campaña, me aceptó. Es más, fuimos a cenar juntos y le dije, él estaba en campaña, dijo, ¿me quieren apoyar estos pelados? Mire, lo que quiero hacer, le dije, es, nosotros somos, estos que ven, somos cristianos. Quiero que sepa que usted va a ser el rector. Gracias, me dijo, sí, dijo, ¿no? Y quiero que sepa que queremos orar por usted. Y él me miró, no es un doctor, un PhD, ¿no? Me miró. Esta es una broma para video Martín. Y le digo, claro, me dice él, ¿no? Y le digo, tomémonos de las manos. Y me mira él, mi mano, y yo, ¿qué su mano estoy diciendo? Lo agarramos de la mano y oramos por él. Fue rector de la universidad. Luego ya me lo encontré en el centro de investigación ya. Y él me miró y me dijo gracias.
por haber orado por mí. Lo que quiero decirle, mi amado hermano, es que cuando usted le diga al Señor, Señor, vive tu vida en mí, usted verá la gloria de Dios y verá que Cristo no ha cambiado.